Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, continuamos con nuestras meditaciones en este retiro espiritual. La semana pasada contemplamos el regalo de Jesús, la Eucaristía, este don tan sagrado, el mismo que tenía que marcharse, que volver al Padre y que quiso quedarse en nosotros, con nosotros, quedarse en la Eucaristía. Nos deja el sacrificio de la cruz, el sacrificio del Calvario, el sacrificio de la misa, que es la renovación incruenta del sacrificio. Y hoy seguiremos meditando sobre la cruz del Señor. La señal del cristiano es la señal de la cruz. Sabemos que Dios no tenía ninguna obligación, digámoslo así entre comillas, de redimirnos, de perdonar ese pecado de Adán y Eva, esos pecados de los hombres, ¿no? No tiene ninguna obligación. Y menos aún que la redención, que el perdón fuera de esta manera tan impresionante, ¿no? Con la encarnación del Verbo, con la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad y con su pasión y muerte en la cruz, derramando hasta su última gota de sangre después de haber sido martirizado, azotado, escupido, llevado esa cruz tan pesada, haber tenido esa corona de espinas. Impresionante. Cuando meditamos el Vía Crucis, cuando hacemos la oración con la pasión del Señor, cuando leemos el Evangelio, cuando vemos la película esta maravillosa que nos hizo Mel Gibson, bueno, todos quedamos realmente impresionados, consternados, agradecidos por el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Y hoy nos gustaría decirle, bueno Señor, nos encantaría también a nosotros corresponder a tanto amor. Nos gustaría percibir mejor tu cuidado, tu amor, tu cariño, tu cercanía, porque a veces tenemos poca sensibilidad. Nos gustaría darnos cuenta y nos gustaría también, Señor, poder corresponder a ese amor, ¿no? Sabemos que correspondemos a tu amor, Señor, cuando cumplimos tus mandamientos, cuando tratamos de hacer tu voluntad, ¿no? Pero, en fin, cómo nos gustaría también tener el alma muy enamorada, ¿no? Evidentemente el amor no es solo un sentimiento. De hecho, por ejemplo, tu muerte, Señor Jesús, en la cruz, evidentemente esos momentos tan dolorosos, ese sentimiento de amor, se caracterizó con esa voluntad, esa decisión, esa perseverancia, por cumplir la voluntad del Padre y por amor a nosotros, ¿no? O sea que el amor no es siempre una cuestión así sentimental, por decirlo de alguna manera, como tampoco una madre quizá cuando está junto a su hijo enfermo en un hospital, quizá durmiendo varios días en una silla, evidentemente demuestra su amor con esa presencia, con ese cuidado, eso es el amor, ¿no? O sea, el amor no es solo una cuestión, por decirlo de alguna manera, sentimental, ¿no? Que también lo es, evidentemente, ¿no? Y efectivamente quien tiene la suerte de estar enamorado se siente atado, ¿no? Porque el amor es un sentimiento realmente precioso, que nos gustaría tener también. Se lo podemos pedir hoy al Espíritu Santo,
ese don de piedad por el que justamente uno hace con gusto, amablemente, todo lo que tiene que ver con el trato con vos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la piedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con rezar, ¿no? Que eso, ojalá el Espíritu Santo nos ayudara a poner el corazón para hacer aquello por amor. Bueno, y hoy renovamos justamente también quizás nuestro deseo de que nuestras buenas obras quieren ser justamente una demostración de amor, de devolución que nunca será equitativa, evidentemente, ¿no? Porque el amor de Dios es tan grande, pero bueno, nosotros justamente queremos corresponder. Así que hoy meditaremos un poco sobre el misterio de la cruz, un misterio al cual nosotros estamos invitados también a participar, porque, digamos, el cristianismo no puede concebirse sin cruz. Y un cristiano que realmente busca a Cristo se encontrará también con la cruz. Cuando uno habla de la cruz, a veces le puede dar un poco de miedo, ¿no? Porque justamente la cruz es el dolor, la enfermedad, las contradicciones, los problemas, ¿no? Pero justamente parte del misterio de la vida cristiana es que la felicidad tiene forma de cruz, en el sentido de que solo si abrazamos nuestra cruz, que queremos que sea la cruz de Cristo, solo así tendremos alegría, paz, solo así llegaremos a tener una gran tranquilidad de conciencia, plenitud, ¿no? Por eso hoy en esta meditación renovamos el deseo de llevar la cruz, tu cruz, Señor. Nos gustaría ser como Simón de Cirene, aquel hombre que, en fin, lo tomaron para ayudar a llevar la cruz de Cristo, ¿no? Porque Jesús, en fin, tenía tal, digamos, debilidad después de aquellos azotes, después de aquella flagelación, que no podía con la cruz, ¿no? Y bueno, Simón de Cirene le ayudó. Bueno, nosotros queremos de alguna manera parecernos a Simón de Cirene, y de hecho se lo pedimos a él, que debe estar en el cielo. Simón, ayúdanos a llevar la cruz. Queremos ayudar a Cristo a llevar su cruz, porque entre otras cosas también Jesús quiso que los hombres colaboráramos en la obra de la redención. O sea, Jesús nos redime especialmente con la cruz. Toda su vida es redentora, ¿no? Pero especialmente con la cruz. Y los hombres estamos llamados justamente a colaborar en esa obra de la salvación, de la redención, también llevando nuestra cruz, también llevando la cruz de Cristo. Por eso te pedimos, Simón de Cirene, que seguramente nos escuchás desde el cielo, ayúdanos a llevar nuestra cruz con amor, ayúdanos a poder estar junto al Señor, junto a Jesús también, cargando con la cruz. Nos da un poco de miedo la cruz, pero justamente es la fe la que nos lleva a tener también esa confianza, ¿no? Y esa seguridad de que la cruz que el Señor tiene para cada uno es la que nos conviene llevar. Fray Mamerto Menapache tiene un cuento. El libro se llama Cuentos Rodados, y hay uno de los cuentos que se llama algo así como Eligiendo Cruces, me parece. Contaba de uno que justamente un día se le quejó a Dios porque la cruz que tenía era demasiado pesada para él, entonces no podía más. Y dice el cuento que Dios escuchó la oración, la plegaria de aquel, y en un sueño lo llevó a un lugar templado que estaba lleno de cruces. Entonces le dijo que, bueno, eligiera la cruz que quería para él, ¿no? Entonces, en fin, probó una, era demasiado pesada, de llevar. Probó otra y era demasiado liviana, y dice, yo no tengo cara como para llevar esta cruz que es tan liviana. Y otra tenía el larguero muy largo, ¿no? Y tocaba atrás, y otra tenía el travesaño
Bueno, y así, probando una y otra, hasta que al final encontró una cruz que no era ni pesada ni liviana, que le llevaba justo para su hombro, y la verdad que se fue muy feliz con eso. Lo que no me acuerdo del cuento de Napache es si el hombre aquel se enteró o no de que había tomado la misma cruz con la que había entrado, la misma cruz. Entonces, claro, el cuento lo que nos quiere indicar es eso, que Jesús, que Dios, digamos, nos va a dar la cruz que nosotros podamos llevar, y no va a faltar justamente también su apoyo. Así que bueno, renovamos hoy en nuestra oración el deseo de llevar la cruz, de llevarla por amor a Jesús. Evidentemente nosotros hoy seguramente no nos toque la cruz del martirio, no nos tocará dar la vida por Cristo, seguramente tampoco tengamos que llevar la cruz de la persecución, ¿no? Pero bueno, las cruces que nos tocan serán seguramente las cruces de algunos inconvenientes que se nos van presentando en la vida. A veces problemas de salud, problemas económicos, quizá una traición, quizá o pequeña persecución por justamente apoyar, creer, difundir los valores cristianos. Pero bueno, benditos a Dios, renovamos nuestro deseo de llevar esa cruz que nos toque, renovando la fe en vos, Señor, y pidiéndote también justamente esa fortaleza para poder llevar la cruz. Quizá nos podamos encomendar hoy también a Santa Elena. Les voy a leer algo de la historia de su vida. Santa Elena fue la madre de Constantino y fue quien, llevado de una gran devoción y un gran amor a la cruz, la que consiguió encontrar la cruz del Señor, ¿no? Te cuento, esta mujer, Santa Elena, era una familia sencilla, y una vez llegó un grupo de soldados, y uno de ellos, el que estaba al mando, se enamoró de esta joven llamado Constancio Cloro. Estamos hablando del año 306, y efectivamente la tomó por esposa. Este hombre, que después fue un César y que justamente por política tuvo que divorciarse, dejarla a Helena para tomar por esposa a una hija también de un alto dignatario romano, ¿no? Cuando falleció Constancio Cloro, ya su hijo Constantino también era militar, también tenía una gran fama por sus conquistas y por sus peleas, por sus guerras, en fin. Y en cuanto muere su padre, lo nombran a él César. Y Constantino asume el poder, después asume el poder total del imperio, ¿no? Y eleva a su madre a la dignidad de Augusta Emperatriz. Su madre, que mientras tanto había conocido lo que era la persecución a los cristianos. Recordemos que en los primeros siglos justamente los emperadores tuvieron persecuciones tremendas, ¿no? Y sufrieron el martirio muchos cristianos. Y esta mujer quedó muy impresionada por la sangre de los mártires y quiso conocer más de cerca el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, que lo aprendió y lo conoció por una de sus empleadas, ¿no? Y efectivamente esta mujer terminó convirtiéndose, recibiendo el bautismo, y comenzó con un apostolado y un trabajo generoso por los más necesitados de una manera muy impresionante. Y recordemos que Constantino, digamos, llega así a tener una gran fama después de haber reconquistado, por decirlo de alguna manera, Roma con aquella batalla del puente Milvio sobre el Tíber, una batalla contra Magencio. Su ejército
había derrotado y matado a Severo el Augusto para ocupar su trono, y Constantino se hallaba en las Galias frente a sus tropas y se dirige a la ciudad eterna. En el año 313 invade Italia y después de largos días de marcha se acercó a la ciudad de Roma, Constantino. Era el anochecer, el sol declinaba en el horizonte. Constantino meditaba en su tienda de campaña acerca de su próxima batalla. Se hallaba sumido en profundos pensamientos, y fue entonces cuando divisó en el firmamento una cruz luminosa con la siguiente inscripción: con este signo vencerás. Y esta batalla tuvo lugar el 28 de octubre del año 312. Más que una guerra, fue una retirada del enemigo. Su derrota fue completa, y al día siguiente Constantino hizo su entrada triunfal en Roma. Y así fue recibido triunfalmente en Roma con honores. Trajo a su madre, ¿no?, y le otorgó el título de emperatriz y le abrió los tesoros imperiales, y esta mujer comienza justamente a ser muy generosa y magnánima con aquellos dineros, con los más pobres, con los más necesitados. El año 313, con el edicto de Milán, Constantino hace, por decirlo de alguna manera, la paz con el cristianismo, porque ya lo reconoce, ¿no?, y deja de ser perseguido. El cristianismo, así por decirlo de alguna manera, deja las catacumbas, deja de estar proscripto, ¿no? Y bueno, y justamente se decía que Santa Elena en este proceso se convierte, ¿no? Y con una gran modestia cristiana echó su dignidad mezclándose con los fieles en las iglesias, compartió con su hijo el deseo ardiente de establecer por doquier el reino del cristianismo, fundó hospicios para ancianos y necesitados, ofreció protección a las comunidades cristianas e inició con su hijo la construcción de grandes iglesias. Y entre otras cosas, decidió ir a Tierra Santa. Ella marcha a Tierra Santa justamente con los deseos de encontrar la cruz, la verdadera cruz de Cristo. Y cuando llega empiezan unas investigaciones, y efectivamente donde se había construido un templo romano, pagano, allí después de las averiguaciones comienzan las excavaciones, y efectivamente encuentran allí 3 cruces. Después de un largo trabajo dieron los obreros con las peñas del Calvario. En una antigua cisterna hallaron las 3 cruces, la inscripción del Salvador y una lanza y clavos. Y el obispo de Jerusalén, San Macario, mandó hacer rogativas, oraciones, para obtener de Dios la gracia de reconocer cuál era la verdadera cruz de Cristo. Narraba la historia Rufino, el historiador Rufino, que en aquel lugar había una mujer gravemente enferma. El obispo y la emperatriz se dirigieron a su casa con las cruces recién halladas, y acercándose al lecho de la moribunda, Macario le pidió a Dios que, si era de su voluntad, hiciera que, al contacto con la verdadera cruz, la agonizante recobrara su salud. El obispo hizo traer las 3 cruces para la enferma. El contacto de las 2 primeras no produjo ningún efecto, y al aplicarse la tercera quedó instantáneamente curada. Sin pérdida de tiempo mandó con Elena un fragmento de la Santa Cruz a su hijo, a quien lo recibió con grandes honores. Otro fragmento fue enviado a Roma para la iglesia que la misma santa había fundado en aquella ciudad, y en la actualidad se llama Iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, que aún se puede visitar y venerar. El trozo mayor fue encerrado en un precioso cofre de plata que fue depositado en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En fin, pero después la cruz, años más tarde,
fue robada años más tarde. Tierra Santa fue conquistada y reconquistada, y vinieron unos y otros, ¿no? Y años más tarde, año 614, el rey persa Cosroes II tomó Jerusalén y tras la victoria se llevó la verdadera cruz y la puso bajo sus pies en su trono, como símbolo de desprecio a la religión de los cristianos. Bueno, después de 15 años de lucha, el emperador bizantino Heraclio lo venció definitivamente en el año 628. Y poco después, en una ceremonia celebrada el 14 de septiembre de ese año, la verdadera cruz regresó a Jerusalén, llevada en persona por el emperador a través de la ciudad, procesionalmente. Y dice la leyenda que cuando el emperador, vestido con gran magnificencia, quiso cargar con la reliquia, fue incapaz de hacerlo, por el peso, no siéndolo posible hasta que no se despojó de todas las galas a imitación de la pobreza y de la humildad de Cristo. Y desde entonces ese día quedó señalado en los calendarios litúrgicos como la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Así que tenemos que tener una gran devoción a la cruz. No se hacen de la cruz como sacramental, justamente que es, nos ayuda, nos prepara para los sacramentos y además es algo de lo que huye el demonio, lo que es la señal de la cruz, lo que es una cruz en sí mismo, ¿no? Así que ante los malos pensamientos, la señal de la cruz, que los padres bendigan a sus hijos con la señal de la cruz, o sea, seamos muy piadosos con la cruz, tengamos en nuestra habitación un crucifijo. También muchos llevan una pequeña cruz colgando de una medalla, un cordón, o en el bolsillo, o en el escritorio, cuando uno se pone a trabajar y cuando llega el cansancio, uno puede mirar la cruz, besar la cruz y decirle: Señor, voy a seguir trabajando un tiempo más, aunque estoy cansado, lo voy a hacer por amor a vos, y voy a ofrecer este cansancio por la iglesia y por el Papa y por mi familia y por mi país, en fin. Así que tengamos mucha devoción, mucha veneración a la cruz de Cristo, que es justamente ese instrumento que Él eligió para que alcancemos la salvación. En el Antiguo Testamento tenemos algunas figuras de Cristo y algunas figuras, ustedes se acuerdan de Abraham, ¿no? Que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. E Isaac es figura de Cristo porque él tuvo que llevar la leña para el sacrificio de sí mismo, ¿no? Como Cristo llevó el leño de la cruz, Isaac llevó la leña para su sacrificio. Fue dócil a su padre y representa a Cristo con la obediencia hasta la muerte. Y Dios le dio a Isaac, como premio de su disponibilidad, una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y a Cristo le dio como descendencia a la humanidad redimida, ¿no? También Abraham recibió esta prueba, ¿no? Esta prueba era el único hijo, también Dios le había prometido a Abraham una gran descendencia, y que le pida a Dios que sacrifique a su hijo, ¿no? Una prueba. Y este hombre fue muy fiel a Dios y tuvo mucha fe y confió. Así que Abraham también nos enseña. Por eso, si algún momento llega la cruz, no desesperemos. Si algún momento llega el dolor, la incomprensión, los problemas, las dificultades, sino, bueno, es la voluntad de Dios, vamos a llevar la cruz. Evidentemente no quiere decir que uno no tenga que poner los medios humanos, en el sentido de que si uno tiene una enfermedad, tiene que ir a los médicos, tiene que tomar los medicamentos, tiene que hacer lo que sea oportuno.
pero uno pone los medios humanos, pero también los medios sobrenaturales, que justamente esa confianza, esa fe, esa esperanza, esa oración, ¿no? La Virgen es la reina de los mártires, porque nadie sufrió tanto como la Santísima Virgen, ¿eh? La Virgen Santísima sufrió más que todos los mártires juntos. La Santísima Virgen pudo estar al pie de la cruz con la muerte de Jesús. Evidentemente no fue la única cruz que la Virgen tuvo que llevar, porque desde el inicio, desde su embarazo, cuando tuvo que guardar secreto y no decirle nada a San José, esa fue una cruz. Que su hijo tuviera que nacer en una gruta en vez de su casa, una gran cruz. El tener que desterrarse a Egipto y huir, en fin, y tantas otras cruces, ¿no? Cuando escuchaba las cosas que se decían injustamente de Jesús, en fin, Dios a la Santísima Virgen le dio muchas pruebas y la Virgen fue muy fiel siempre y nunca se enojó con Dios y siempre aceptó la voluntad de Dios, incluso justamente el estar en la cruz, ¿no? Como Jesús se desangraba y se moría, ¿no? Ella allí presente tratando de consolar con su presencia los sufrimientos de su Hijo. Bueno, Virgen María, Madre nuestra, te pedimos que nos ayudes a nosotros también a acompañar a Cristo en el camino de la cruz, que nos ayudes a estar de pie como estuvo San Juan, aquellas otras mujeres, Magdalena y otras, al pie de la cruz. Dice número 497 del libro Camino de San José María, dice: tuya porque eres suyo, mucho a la cruz de tu Hijo, que no me falte la fe, ni la valentía, ni la audacia para cumplir la voluntad de nuestro Jesús. Así que, Virgen María, Madre nuestra, te pedimos que nos des un gran amor a la cruz, que sepamos llevarla, que no nos quejemos, que no saquemos el hombro, porque también así también alcanzaremos un gran premio. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Quienes fieren lo poco será fiel en lo mucho. Evidentemente Simón de Cirene seguramente fue muy recompensado, por decirlo de alguna manera, por Jesús, por ese gesto de llevar la cruz, él, sus hijos, su familia, su descendencia, ¿no? Así que no lo hacemos por interés, pero sabemos que son las consecuencias, ¿no? A Dios, digamos, cuando uno le da, Dios es mucho más generoso de lo que uno puede llegar a imaginar. Así que podamos decir como la Virgen y como dice el Salmo 30: mi vida transcurrió entre dolores y se deslizaron mis años entre gemidos. El Salmo, y se pueden aplicar estas palabras a la Santísima Virgen. Y nosotros, bueno, seguramente nuestras cruces serán pequeñas. Y además también lo que no queremos es inventarnos cruces, o sea, cruces que sean fruto de nuestra comodidad, de nuestro capricho, cruces que sean fruto, en fin, de nuestro egoísmo. No. Si llevamos la cruz, la llevamos, pero la cruz de Cristo. No nos vamos a inventar. Y no nos vamos a quejar tampoco. Vamos a llevarla como Jesús. Digo, con dolor, con mucho sacrificio, pero con una gran dignidad. Y también con el convencimiento de estar cumpliendo la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Así que bueno, terminamos nuestra meditación dando gracias al Señor por hacernos partícipes, por tener esta posibilidad también nosotros de llevar la cruz. Le damos gracias al Señor porque sabemos que llevando la cruz no solo nos hace un gran bien a nuestra alma, sino que también podemos colaborar con su obra de la redención. Gracias, Señor. Madre nuestra Virgen María, te pedimos, ayúdanos a llevar la cruz como vos llevaste la cruz de Jesús, como vos llevaste tu propia cruz. Ayúdanos a llevarlas con mucha alegría, con mucha fe, con mucha
esperanza también en los frutos que tiene el hecho de querer abrazarse a la cruz de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.